¿Quieres un mundo totalmente nuevo en Minecraft? Pues déjame decirte que hoy te presentaré mi top 10 de los mejores add-ons survival para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Antes de comenzar, le quiero mandar un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Si tú quieres un saludo, no olvides comentar la palabra add-ons o tu add-on favorito. Así que bien, ya sin más relleno, comencemos con la review de estos grandiosos add-ons. En este primer puesto tenemos al complemento llamado Bitter Ores. Este es un complemento principalmente de un mod de Java, el cual nos estará agregando armaduras, herramientas y nuevos ores. Todo esto que podemos fabricar ahora en nuestro survival. Empecemos primeramente con cada mineral del add-on. Podemos ahora fabricar armaduras y herramientas con lapislázuli, redstone, obsidiana, cuarzo y esmeralda. Estos obviamente serían ores vanilla. Con todo esto, como bien dije, ahora podremos fabricar armaduras y herramientas, algunas que son iguales o incluso mejores que las vanilla. De igual forma contaremos con unas manzanas que al momento de consumirlas nos estarán dando efectos tanto negativos o positivos. Todo esto dependerá de cada manzana. De igual forma contaremos con unos artefactos como lo son las mochilas o martillos o incluso anillos con efectos especiales. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado Wanted Armor. Este complemento hará una nueva estructura al juego que está enterrada brevemente en el mundo, que además contiene una pelea de jefe dentro de él. Solo estará agregando el jefe llamado Armadura Embrujada. Además de agregar una nueva estructura muy bonita al juego, hay una criatura misteriosa que se presenta en diferentes ataques cuando es perturbada, requiriendo cierta habilidad para ser enfrentada. Este contará con 380 puntos de vida, además que inflige entre 16 y 40 de daño. El caballero también tiene mucha vida y causa mucho daño. La estructura aparece en los biomas de tierras bajas, siendo muy difícil de encontrar de forma natural. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado Instant Farm. Este es un addon que hará bloques para generar granjas automáticas y mecanismos de redstone en poco tiempo. Instant Farm es un addon que ayuda a los jugadores que no tienen conocimiento de redstone o crear mecanismos. Ahora podrás crear todo esto con simplemente herramientas y bloques. Crea granjas de turbas pacíficas y hostiles o cultivos de granjas con un solo clic. Todos los bloques tienen su propia receta de fabricación. Algunos solo funcionan en dimensiones como el Nether o el End. Vamos a contar con granjas de cultivo, las cuales van a tener patatas, zanahorias, pan o remolacha. De igual forma tendremos granjas de bloques como lo son de adoquines, basalto, lana. Asimismo tendremos mega granjas de bambú, caña de azúcar y entre muchos más como lo que sería también de oro. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado Mythological Craft. ¿Te imaginas jugar a este juego con cíclopes, oros, gigantes o centauros y entre muchas más criaturas místicas? Descargando este complemento podrás enfrentarte a jefes, domesticar bestias y explorar un mundo con elementos y mazmorras. Como bien dije, ahora tendremos nuevos mobs, estructuras y más que nos estarán implementando ahora en nuestro mundo de Minecraft Bedrock. Vamos a tener un total de 8 nuevos jefes. Cada uno tendrá su propio trofeo que puede colocarse ya sea en el piso o usarse como casco, que cada uno tendrá su propia estructura. No te preocupes, estos mobs son bastante fuertes, ya que contaremos con armas y herramientas. Todo esto para enfrentar a estos nuevos mobs. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado True Miner Hell. ¿Estás cansado de las cuevas oscuras? Pues déjame presentarte al True Miner Hell. Este complemento estará agregando 5 nuevos cascos que van a estar iluminando en zonas con muy poca luz. Para iniciar tendremos los crafteos. Para verlos deberemos desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo en la mesa de crafteo, para de la siguiente manera poder ver las elaboraciones. Como bien dije, estos cascos de minero pues van a estar iluminando esto conforme avancemos, resultando muy útiles en nuestro mundo survival y de esa forma no desperdiciar materiales en antorchas. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado True Wax Spoons. Este complemento hará nuevas armas con diferentes materiales, además con diferentes habilidades según el tipo de arma. Vamos a contar con cuchillos, katanas, espadas largas y entre un montón de armas nuevas. Vamos a poder obtener todas estas armas desde la mesa de crafteo. Como bien dije, cada una tendrá habilidades que nos serán de mucha ayuda al momento de estar combatiendo. Además que estas armas son compatibles con los encantamientos, por lo que podremos añadirle algún encantamiento sin problemas. Obviamente estas armas superan por mucho a las que ya tenemos o las
Vanilla, ya que el daño que hacen es brutal, además que los diseños que tienen están increíbles. Este siguiente add-on mod lleva el nombre de Levens Store. Siempre quieres una forma de almacenar tus niveles para usarlos más tarde, este complemento agrega eso, y solamente con el uso de 2 bloques. Estos 2 nuevos bloques te ayudarán a almacenar y recuperar tus niveles. Para usarlos simplemente debemos colocarnos en el siguiente bloque, el cual va a drenar nuestros niveles de experiencia. De esa forma ya estarán almacenados nuestros niveles. Si queremos recuperarlos deberemos colocarnos ahora en el siguiente bloque. En automático vamos a recuperar los niveles que almacenamos. Para ver cuántos niveles hemos almacenado debemos darle clic derecho en el caso de PC o interactuar con el bloque en el caso de celular. De esa forma veremos en nuestra parte de abajo cuántos niveles hemos almacenado. Estos bloques son fáciles de fabricar en el survival. Tendremos el bloque de drenaje, el cual se fabrica de la siguiente forma, que será con hierro, piedra y polvo de redstone. Además tendremos el otro bloque, el enforzador de nivel. Su elaboración sería casi similar al primero. Sí o sí, un addon que llega a resultar un tanto útil. Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al conocido Parásitos addon. Este complemento cambia la forma en que funciona la supervivencia en el juego al agregarnos mobs, elementos y estructuras. Este complemento agrega parásitos que infectan a otros mobs. Vamos a iniciar con el parásito de la larva. Este parásito suele aparecer en el mundo y puede convertirse en un rastreador o un parásito volador. Vamos a tener al rastreador. Este pequeñín de por acá es un parásito ligeramente más fuerte que la larva, pone huevos de parásitos y puede convertirse en un aguijón. Dejando el tema de los parásitos, tendremos a las mafias infectadas, vamos a tener al humano infectado, asimismo tendremos al aldeano infectado, tendremos la vaca infectada, la oveja infectada e incluso también el creeper infectado. Si llegas a encontrar algún parásito en el mundo, no dudes en matarlo. Pasando con el siguiente complemento, tenemos al ya conocido Block Armor. El concepto de este complemento es agregar una armadura para cada bloque en el juego. Cada bloque que tenemos en el Minecraft Vanilla ahora podemos fabricarlo para armadura. Todos los siguientes se han agregado como un conjunto de armaduras y una espada con sus propias recetas y puntos fuertes. Vamos a contar pero con una gran cantidad de armaduras que estarán elaboradas con un bloque de hueso, estanterías y sin fin de materiales más. Cada una contará con poderes o habilidades. Obviamente esto depende mucho de la armadura. Las armaduras en creativo estarán en nuestro aparto equipo y para fabricarlas simplemente ocupamos de una mesa de crafteo normal, desactivar la opción de nuestro lado izquierdo y de esa forma podremos ver las elaboraciones para obtenerlas en nuestro mundo survival. Pasando con el siguiente addon, tenemos al ya actualizado Waypoints addon. Este complemento nos permite marcar ubicaciones importantes en el mapa y navegar fácilmente hacia ellas, ya sea marcar la ubicación de una base o pueblo cercano. Primeramente iniciar con el crafteo de este libro, el cual nos va a permitir teletransportarnos, el cual se elabora con una brújula, una perla ender, un saco de tinta y un libro. Usar este libro es tan simple como mantener la pantalla presionada. Al abrir este libro nos estará apareciendo este menú. En opciones nos estará apareciendo la opción de añadir uno, borrar, editar o operador. Si nosotros queremos crear una ubicación deberemos darle a nuevo o new. Una vez aquí nos pida añadirle un nombre, un color al texto del nombre y de igual forma el color que nosotros queremos que se vea la ubicación. Una vez dándole al enviar nosotros podemos ir a esa ubicación, siendo de mucha ayuda dentro de nuestro mundo survival para evitar recorrer grandes distancias. Como siguiente complemento y ya clásico tenemos al Conqueror of Villards addon. Dime, ¿estás cansado de extraer tus propios minerales? Prepárate, ya que con este complemento puedes forzar a los aldeanos a trabajar para ti, brindándote los recursos y minerales que necesitas para convertirte en el señor de los aldeanos y crear una fortuna basada en su trabajo. Primeramente tendremos que localizar a algún aldeano, puede ser cualquier aldeano, ya sea con profesión o sin profesión, aunque los aldeanos sin profesión son perfectos para este complemento. Una vez teniendo a este aldeano localizado tendremos que matarlo por cualquier medio posible, ya que nos va a dar el siguiente ítem con el cual podemos craftear o obtener a estos aldeanos trabajadores desde nuestra mesa de crafteo. Como ustedes pueden ver, vamos a contar con distintos aldeanos. Tendremos la sección de los aldeanos mineros. Este tipo de aldeanos van a estar generando minerales cada cierto tiempo, lo cual llega a resultar muy útiles en nuestro mundo survival para no tener que ir a las minas a obtener minerales. Los trabajadores van a estar generando recursos cada 1 o 2 minutos. Solo tendrás que preocuparte por recolectar esos recursos
que producen. Pero bueno chicos, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.